y cuando llegamos a la esquina, de pronto un estallido, una bomba, ¡boom! Nos tembló el suelo, nos fuimos al suelo los tres y a los 2 minutos empezaron a venir como tropecientos compañeros de otras televisiones. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Y digo, pues mira, estamos aquí, ahí hay otro coche que acaba de reventar. Nos encontramos pues como una isla gigante llena de petróleo flotando con animales muertos encima del petróleo. 3 días en un barco, pues 3 días. Pues me tiré 3 días vomitando. Una marinera, una mexicana, que me dijo, si quieres te doy un truco para dormir, porque te veo fatal y llevas 2 días vomitando, te tengo que enseñar a dormir. Y nos tocaba ir al estadio del Madrid o al estadio del Atleti. Pues al principio muy emocionante, no sabes si eres un aficionado o eres un profesional y tienes que guardar las apariencias y no ponerte como loco a hacer fotos a tus ídolos. Oye, ¿dónde estáis? ¿Tenéis las imágenes? ¿Qué imágenes? ¿Qué imágenes? Si ya esto se ha acabado. No, ¿cómo que se ha acabado? El rey de España le ha dicho que se calle la boca a Chávez. Entonces, claro, ahí dijimos, madre mía, la que se acaba de liar y no estamos. Bienvenidos a Testigo Invisible, el podcast que revela la vida detrás de una cámara. En esta ocasión hablaremos con un camarógrafo español que ha sido testigo de momentos históricos y de gran relevancia internacional. Desde su lente ha capturado eventos de gran impacto y ha estado en el medio del peligro cuando cubría un atentado con carro bomba y ha convivido con estrellas deportivas mundialmente reconocidas. Acompáñanos en esta conversación para descubrir historias inéditas y emocionantes narradas desde la perspectiva única de nuestro invitado. Desde Madrid, España, mi colega Óscar Golás. ¿Qué tal, Moisés? Encantado de estar contigo y charlar un rato. Eres mi primer invitado desde España, así que imagínate lo ansioso que estoy de saber qué es lo que has hecho en tu carrera. ¿Qué te parece si nos comentas a toda la audiencia cómo comenzaste tú en este mundo audiovisual? Bueno, yo no es que me sienta orgulloso por ser el primero, porque tampoco soy representante de todos los compañeros de España. Pero bueno, te puedo contar cómo empecé yo en esto. Esto, pues, yo me metí en una escuela de imagen y sonido hace muchos años, cuando era joven, porque un amiguete me dijo que si no me apetecía ir a la universidad o que si no sé qué, pues que me fuera con él. Y estudiábamos imagen y sonido en una escuela privada porque le molaba mucho a él y a mí por curiosidad por saber cómo era. Y entonces me metí en aquella escuela y hice un curso o 2 pagando y luego ya la propia escuela, al ver que me interesaba mucho y me gustaba aquello, pues me dijeron, venga, pues quédate con nosotros y quédate a trabajar con nosotros. Y entonces a raíz de aquello ya me quedé a trabajar con ellos en aquella escuela y ya pude hacerme todos los cursos de la escuela, meterme en cine, meterme en televisión y poco a poco ya fui viendo que los cursos de televisión eran los que más me gustaban y empecé por postproducción, en una sala Betacam llena de monitores, llena de cintas, por todos los lados, botones por todos los lados. ¿Y nos estamos remontando en qué año más o menos? Eso era ya el 95, 96 o por ahí. ¿Cuántos años tenías tú? Pues en el 95 tenía 20 añitos. 20 años, estaba bien chavalo sí. tú ahí. La historia es que cuando ya llevaba ya mucho tiempo en la escuela, 1 añito o 2 o así, me di cuenta que lo que a mí no me gustaba estar dentro de la escuela, a mí me gustaba estar fuera y todo el material que traía la gente para que habían rodado fuera de la escuela, pues al final lo que a mí me gustaba era estar fuera. Y entonces empecé a hacer los cursos de cámara y eso. Y tuve mucha suerte porque estando dentro de la escuela y trabajando, se acercó un día a la escuela a pedir gente para trabajar en Telecinco. Y vino una chica de Telecinco y dijo, oye, mira, estamos buscando gente para trabajar de ayudantes de cámara para el telediario de Telecinco y ¿me puedes dar tú algún teléfono? Y le dije, sí, claro, apunta. Y dice, ¿pero cómo? ¿Que te sabes los teléfonos de la gente que trabaja aquí en la escuela? Y digo, no, te voy a dar el mío,
que yo lo que quiero es salir de la escuela. Y me dijo, mira, pues sí, apunto tu teléfono y dame un par de compañeros más tuyos. Y les di 2 compañeros que no tenían nada que ver con la escuela. Así que me hicieron una prueba y me dijeron, sí, vente con nosotros a trabajar a Telecinco de ayudante. Y Ya, mira qué bien. así es como entré más o menos en este mundillo. ¿Y cómo fue la sensación cuando recibiste una primera cámara profesional en tus manos, cuando ya te viste de que la responsabilidad de la imagen que tenías que traer era tuya? Pues fue gracioso porque cada cámara, o sea, al ir yo de ayudante de cámara, su cámara era como intocable. Entonces la cámara Ya, era muy difícil que me la dejaran. Entonces era solo en ya. algún momento así, venga, pues ahora que no hay nada que grabar, si quieres cógela, investiga un poco tú y eso, pero no te dejaban, ¿eh? Y me acuerdo que la primera vez que me la dejó un cámara que se llamaba Adolfo, me dijo, mira, estoy cansado, no sé qué, estábamos en un entrenamiento del Real Madrid y me dijo, si Ujú. quieres hazte unos planos del entrenamiento, que total, esto como ya está grabado ya no va a hacer falta mucho. Y entonces cogí la cámara, me puse a hacer como loco planos para arriba, Me para abajo, siguiendo imagino. a jugadores. Y dije, "Pues, a ver si consigo meter algún plano en el telediario. Y no sé si entraría alguno o no, pero bueno, fue la primera vez que me dejaron la cámara. Oye, y dentro de este tiempo que has trabajado en noticias, ¿sigues amando esta carrera o hay momentos que de repente tú dices, no, ¿sabes qué? Yo pienso que me muevo a otro lado, a otro terreno. Al principio no, al principio yo estaba muy decidido que quería seguir en esto y luego por circunstancias de la vida ha habido muchas veces que he intentado o lo he pensado muchas veces el dar un paso atrás y decir, venga, pues cambio de trabajo pero son cosas que me han ido pasando a lo largo de la vida desde que empecé Ya, de cámara. Situaciones pues, de compañeros que he perdido, situaciones de que pues, la empresa en la que yo estaba ha cerrado y nos han mandado a la calle a trabajar de ok, freelance y al estar de freelance es muy duro porque no hay casi trabajo ya, y enganchar un trabajo un poco más estable con otro un poco más estable ha sido difícil, pero siempre he tenido ese puntito de suerte de si no era Telecinco, a la siguiente empresa ya venía yo con un poco de currículum y ya me tomaban un poquito más en serio y decían, venga, vale, pues te contratamos por una temporada a ver cómo funciona y luego al ir funcionando bien y al irme conociendo he ido enganchando trabajos un poco más estables y es lo que me ha tirado para adelante. Pero ya. sí ha habido situaciones que pues sí, a veces me echaban para atrás. Oye, y esto de la tecnología, esto de que ahora ya todo el mundo tiene una cámara en sus manos por el celular, ¿esto en tu carrera ha afectado en algo? En vista de que tú has hecho freelance y todo esto. Bueno, últimamente por aquí, por España, en Madrid, nos estamos dando de tortas con los que llevan los móviles, con los que llevan las reflex, las DSLRs, Ujú. porque a muchos actos a los que vamos nos presentamos pues los de siempre, con las cámaras grandes, las Betacam, o sea, las X de Cam, Ya, y, y nos encontramos a veces que, por ejemplo, los jefes de prensa de partidos políticos y cosas así, siempre nos miran así como diciendo, venga, vosotros pasar, pero 2 minutos y os salís. Y nos quedamos mirando a veces como diciendo, bueno, pero ¿y los de los móviles que están delante? No, pero esos déjalos porque son de la productora, esos son... Y al final acaban haciendo oh, mejores planos ellos que nosotros porque a nosotros nos dejan 1 minuto o 2 como mucho para hacer un mudo o unos claro, recursos y a la que pueden te echan porque claro, tu cámara abulta mucho, eres un cámara de un medio un poco más prestigioso y encima correcto, estás estorbando. Y sin en cambio los de los móviles correcto, enseguida están ahí en medio, lo hacen rápido, súper cerca todo y queda todo fenomenal. Entonces es como correcto. poco a poco nos estamos viendo que no es que nos estemos desactualizando, pero creo que el modelo de cámaras creo que va a cambiar mucho y dentro de unos años acabaremos o con cámaras muy pequeñas o tirando de móviles y para hacer las cosas no se va a necesitar tanta experiencia como la que tenemos algunos.
Correcto. Ahora de los años de experiencia que tú tienes, ¿qué ha sido lo bueno, lo malo y lo feo de esta carrera? Bueno, lo bueno, muchas cosas porque desde que empecé siempre ha habido muchas cosas buenas. Conocer gente que me ha ayudado mucho, conocer cámaras que nos hemos llevado muy bien, Ujú. situaciones, coberturas que han sido muy entretenidas, muy divertidas, muy didácticas, algunas que te enseñan y aprendes muchas cosas. Ujú. Y lo malo, malo también ha habido muchas cosas. Malo ha habido coberturas muy malas, Ok. atentados de una banda terrorista que había aquí hace unos años. Te podría decir que en uno de los atentados que hubo aquí en Madrid, por el 2000 o por ahí, nos Ujú. mandaron, yo iba de auxiliar y mi compañero cámara Pablo, pues íbamos juntos con un redactor una redactora que se llamaba Raquel, y nos mandaron había habido una explosión y Ya. no nos dijeron más. Según la tele, según Telecinco, nos habían dicho que era una explosión como de gas. Entonces nosotros Ujú. fuimos corriendo con el coche para ver si llegábamos a tiempo y coger antes de que la Ya. policía acordonara la zona y no Ah, ok. nos y ya nos dejaran pasar una vez que ya estábamos dentro del cordón. Si no, si llegábamos tarde ya no nos dejaban pasar. Entonces Perfecto. llegamos a una calle que por la zona, pues más o menos dijimos, venga, pues si nos metemos por esta calle, conseguimos meter el coche, pues avanzamos más. Y justo apareció un policía y nos dijo, no, por esta calle no, por esta calle no, que Uf. ya está cortado. Entonces nos dejamos el coche en doble fila y nos bajamos corriendo por la calle paralela. Entonces Ya. fuimos corriendo por la calle paralela y cuando llegamos a la esquina, de pronto un estallido, una bomba, ¡boom! Nos tembló el suelo, nos fuimos al suelo los tres. ¿En serio? No sabíamos qué había pasado porque ya se supone que el atentado ya había sido, pero era una explosión de gas, según la tele. Oh. Entonces, cuando de pronto sentimos ese sonido y ese retumbe, giramos la calle, era la esquina, y en la esquina había estallado el segundo coche bomba de la banda terrorista, que lo usaban Oh. para quemar las pruebas, quemar las huellas y quemarlo todo. Entonces, Oh. al girar la esquina vimos el coche reventado cayendo del cielo porque nos había dado tiempo a verlo saltar y todo. Y Ya. claro, estábamos ahí solos, mi compañero cámara se puso a grabar corriendo, yo le protegí porque empezó a venir policía a echarnos y le coloqué, dije, mira, colócate aquí, no te muevas, que aquí parece que estamos solos, no. Y a los 2 minutos empezaron a venir como tropecientos compañeros de otras televisiones. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Y digo, pues mira, estamos aquí, ahí hay otro coche que acaba de reventar. De Y claro, la redactora estaba alucinando porque decían, no puede ser, veníamos a una explosión de gas y nos hemos encontrado con un atentado un de una atentado banda por terrorista. terrorista. Wow. Sí, sí. Entonces ya cuando teníamos los planos suficientes del coche, nos dimos cuenta que lo que nos faltaba era el verdadero atentado, porque ese había sido un coche bomba que habían utilizado para quemar las pruebas. Entonces fuimos Ya. corriendo desde ahí hasta donde había sido la explosión primera y Ya, ya. allí ya nos encontramos los SAMUR, los coches de policía, mucha seguridad, porque ahí estaba el militar que había muerto en el atentado. Y ya Oh. pudimos grabar el atentado, pero el atentado en sí casi nos pilla a nosotros estando cubriendo la cobertura. Sentiste la Sí, onda sí, sí. expansiva, en pocas palabras, ¿no? Prácticamente nos pegó, pero porque, o Oh. sea, íbamos corriendo y nos caímos al suelo, sin saber qué Oh. pasaba Ok. Oh, de la bomba que había reventado. ya. Oye, pero el hecho de que ustedes llegaron ahí, explotó la bomba, ustedes están en una escena totalmente activa, ¿no? Ni siquiera era que ya habían dicho, ya agarramos al delincuente o al terrorista, no, nada. No, no, no. Ustedes podrían haber sido fácilmente presa del terrorista. Es que si llegamos a pasar por la calle que el policía nos dijo que no nos dejaba pasar, lo que es la bomba nos habría estallado cerca. O cerca o al lado nos habría dado. Pero porque había Oh. un policía cortando esa calle, que no sabemos por qué estaba cortando la calle, pero a lo mejor se imaginaban que había un segundo coche bomba o algo. Entonces, Oh. y por eso pasamos por la otra calle paralela y al girar la esquina
nos reventó casi al lado. En pocas palabras, le salvó la vida al policía, ¿no? Desde luego, menudo susto. Después de Wow. aquello terminamos la cobertura, volvimos a la tele con las imágenes corriendo y nos tuvimos que cada uno ir a la cafetería o ir a dar una vuelta a pensar, a ver lo que había pasado, porque el susto que nos habíamos dado era Correcto. muy ¿Te dejó gordo. algún trauma eso? No, porque yo era joven, Adrenalina pura, ¿no? adrenalina, mi compañero estaba a tope, yo estaba a tope, pero luego a cabo del tiempo empiezas a pensar y dices, ostras, tú, cuidado que esto no es tan bonito como lo pintan, ¿sabes? Correcto, correcto. Y bueno, la gente no sabe todo el trabajo que hay detrás de una cobertura, evidentemente. Ellos nada más disfrutan toda la cobertura en televisión, ahí sentado en su living, bien a gusto, pero el trabajo que hay detrás es bastante. Entonces, ustedes ese día casi murieron por una explosión y más lo que se fue suscitando alrededor, ¿no? Porque me imagino que la atención de usted era increíble, ¿no? Como profesionales en el área del epicentro, ¿no? Donde estaba pasando esto. Claro, claro. Además es que fuimos los primeros en ver el segundo coche bomba. Y, ¡Wow! y claro, era como nervios por todos lados, ¿no? La policía muy nerviosa también, no sabían dónde ponernos, porque estábamos en medio de los dos, el primer atentado y el segundo coche bomba. Y el Entonces, segundo, ¡wow! cuando ya se dieron cuenta de que había sido un coche bomba y pues empezaron ya a apartarnos, pero ya nosotros habíamos estado en la esquina grabándolo todo, ya teníamos todo y dijimos, bueno, ya lo tenemos, vámonos al otro lado a grabar al SAMUR, a ver si sacan el cuerpo del militar ¡Wow! muerto y también lo grabamos, claro. Oscar, y en ese momento en que iba saliendo del lugar, ¿veías sospechoso todos los carros que están alrededor tuyo? ¿Sospechosos? No, sospechosos no, porque sabíamos que esa banda terrorista ya estaba muy lejos. Oh, ok. Sí, Sí, los que porque quedábamos tú por sabes, allí éramos cámaras y gente de prensa. Ah, ok, ok. Dale. Wow, qué historia. ¿Algún premio por eso? No, no, ¿No? no, ¿Algún que va. reconocimiento por el hecho de haber arriesgado la vida y traer una imagen espectacular? No, para nada. Las televisiones de aquí no son muy dadas a premiar a los cámaras. Ah, Algún cámara sí ha recibido algún premio, pero ha sido últimamente cuando ya se han cubierto guerras y se han cubierto algún tipo de, no sé, actos muy así como de policía, que la propia policía te puede dar algún premio o algo. Pero ya, por ya. las imágenes que grabas para un telediario, pocos cámaras han recibido premios. Muy pocos. Wow. ¿En ese tiempo tú ya tenías familia o eras solo, No, eras soltero? ahí era joven. Ahí todavía Era, era joven y no tenía pareja. Bueno, alguna novia por ahí, ya. pero nada más, Ah, no. ok. Volví Sí, a casa, porque vivía con mis padres y cuando volví a casa a mis padres, por supuesto que no les conté nada. Porque no, no, ese era un buen punto, eso yo quería llegar. si les cuento algo me dicen, pero ¿dónde vas tú? A trabajar, venga, vuelve para casa y vete a trabajar en otra cosa. Ya, wow. Sí, porque para allá quería llegar, que entonces si no tienes una esposa o unos hijos, por lo menos tus padres se habrían preocupado de ti. Te Mm, hubiesen dicho, ¿sabes qué? Mejor analiza la carrera que estás trabajando y vete a hacer otra cosa. sí. No, pero eso ya fue más adelante, cuando ya me eché novia formal, como se dice. Ah, ok, ok. Pero bueno, mira, ya sin querer me contaste una historia. ¿Qué te Mm. parece si vamos por una segunda de una experiencia que tú viviste detrás de cámara, cubriendo una noticia, un documental? Sepa Dios lo que pasó. Cuéntame. Sí, bueno, estando en Telecinco también cubrí la catástrofe de esta que hubo de un barco que era un petrolero que se llamaba el Prestige y Ok, se estaba hundiendo en las costas de Galicia y lo sacaron un poco más hacia afuera de la costa y se hundió. Y entonces todo el petróleo que hubo derramado destrozó toda la costa de Galicia y parte de Portugal. Y entonces nos mandaron a cubrir esa noticia desde Madrid y entonces nos mandaron justo a montarnos en el barco del Greenpeace, que se ah, ok. supone que el barco de Greenpeace iba
como a buscar la zona del hundimiento y entonces querían que tener un equipo de cámaras porque Greenpeace había seleccionado como a 2 o 3 medios y con solo 2 o 3 cámaras iban a intentar cubrir ese evento, que era ir con el barco de Greenpeace a ver la mancha de petróleo en mitad del mar, que según el gobierno decían que era muy pequeña, y cuando después de 3 días de navegación por alta mar nos encontramos pues como una isla gigante llena de petróleo. De petróleo, wow. Petróleo flotando con animales muertos encima del petróleo, pues eso fue increíble. Oh. Sí, sí. ¿Y te preparaste eso para subir a un barco o no, ya habías experimentado esa situación? No. La cosa es que yo, como te he dicho, era muy pa'lante, venga, vámonos a un barco, a lo que haga falta. ¿Qué son? ¿3 días en un barco? Pues 3 días. Pues me tiré 3 días vomitando, ¿sabes? No. 3 días vomitando y mi compañero, el redactor, diciéndome, Óscar, vamos a grabar algo en 3 días. Digo, yo no puedo. Si tú quieres coger la cámara, cógela tú, pero yo no puedo ni grabar. Y era salir de la habitación, irme al baño y del baño a la borda y vomitar por la borda. Porque era imposible ponerme la cámara en el hombro, ni en el trípode, ni nada. Era imposible. Man. Sí es de decir que a los 3 días el capitán del barco era un poco... y nos dijo que había estado sin poner las velas en 3 días y justo al poner las velas, entonces el barco ya no se mueve para todos los lados, sino que solo se mueve de adelante para atrás y entonces se nos estabilizó el estómago y pudimos entonces dejar de vomitar y poder trabajar. ¿Pero solamente te afectó a ti o a tu periodista también? No. A los 6 o 7 que íbamos de prensa y los tres cámaras que íbamos, todos vomitando. ¡Wow! Sí. ¡Qué experiencia!, ¿no? Ya te digo. Entonces estuvieron como 3 o 4 días en ese lugar. 3 o 4 días en el barco. O sea, al tercer día llegamos a la mancha de petróleo, que era gigante, y la grabamos estuvimos una mañana o así, y enseguida las autoridades de España, el gobierno, dijeron que había un barco cerca y nos echaron de allí, corriendo. Porque no podía haber ningún barco cerca de la mancha, claro. Si no, se destripaba todo el percal y, como decía el gobierno, era una mancha pequeñita, pero de pequeñita nada. Esa mancha llegó a la costa y destrozó toda la costa de Galicia. ¡Wow! ¿Y dormir en un barco qué tal? Horroroso. Sí, horroroso. Porque este era el Greenpeace, que esto no es como un resort, un barco resort donde la gente la pasa bien, no se da ni cuenta que está en un barco. Este es Greenpeace, este se mueve para todos lados. Para todos los lados. El Rainbow Warrior, que se llamaba el barco, eso era un corcho flotante. Y entonces te tumbabas a dormir y se te movía todo el cuerpo, todo, para todos los lados, a todas horas. Y entonces al segundo día hubo una marinera, mexicana, que me dijo, si quieres te doy un truco para dormir, porque te veo fatal y llevas 2 días vomitando, te tengo que enseñar a dormir. Entonces me dijo, mira, pon la cabeza pegada a la pared y por el otro lado te pones la mochila o la maleta que traigas para sujetar la cabeza. Entonces, ¿en serio? Sujetando la cabeza, no se movía la cabeza. Se te movía todo el cuerpo, pero la cabeza no. Pero no la cabeza. Si consigues que la cabeza se esté quieta, te acabas durmiendo. Y en efecto, la mexicana tenía razón y me acabé durmiendo el último día. ¡Wow! Oye, y pasando a la noticia que fuiste a cubrir ese día, ¿cuál fue el sentimiento de ver tantos animales muertos ahí? ¿Viste que fue un desastre ecológico bastante grande o fue más o menos? Desastroso. Fue increíble. Era como una faena para todo el mundo, ¿sabes? Porque el barco en teoría tenía que haber llegado a puerto y en el puerto haberse hundido, y al estar en un puerto podían haber recogido mejor el petróleo. Pero al sacarlo hacia alta mar, pues todo el petróleo se expandió por todos los lados y fue horroroso. De hecho, los de Greenpeace, para sacar petróleo, tiraron un cubo al agua y no se hundió. Cayó encima del petróleo y, como estaba duro, el cubo era imposible que cogiera casi nada porque se manchó de petróleo, pero no se hundía porque el petróleo estaba arriba flotando.
Ah, y el petróleo en sí tiende a solidificarse un poquito. Claro, claro. Se Yo queda no sabía duro, eso. se queda como pastoso, pero flotando. Yeah. Y entonces es Oh, como ves todo lo que está pegado arriba y da mucha pena eso. wow. Oye, y si así era complicado dormir, me imagino tomarse una ducha, ¿no? No, no, no. 3 días sin ducharte. 3 días sin ducharte. 3 días Wow. de ida y 3 días de vuelta. Había que volver. Oh, Claro. man. Pasa que la vuelta fue Wow. mejor porque el pirata del capitán puso las velas y entonces no Y vomitamos eso tanto. estabilizó todo. Sí. Wow. Y bueno, y esas imágenes que tú obtuviste, tuviste que compartirlas con otros medios, ¿no? Porque evidentemente ahí seleccionaron 2 o 3 cámaras, tú dijiste. Sí, conmigo venía un cámara, creo que era del Plus, de Canal Plus, y había Ya. otro de una agencia. El de la agencia es ese sí que vendió todas las imágenes. Lo mío iba para Oh, Telecinco y Telecinco supongo que en su día harían negocio. Pero vamos, ya, que ok. como trabajábamos cámaras autónomos dentro de la cadena, no teníamos ningún derecho, ni lo siguen teniendo sobre los derechos de las imágenes. Una vez que Ya. trabajas para una cadena grande, los derechos son de las imágenes, son de la cadena, no son De la tuyos. cadena, correcto. Sí, 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 sí. Aquí también rige lo mismo, ya, igual. ya. Oye, después de esa experiencia, ¿ya no te dieron ganas de subirte a un barco o Sí, sí has sí. navegado? Sí, sí, ¿Sí? volví a subirme a un barco, pero fue unos añitos después, Ya, en otra cobertura de otro tema. ya. Pero con el estómago más fuerte, me imagino, ¿no? Ya iba preparado, ya iba preparado. Ya llevaba yo, ¿cómo se llama? Biodramina o algo así, y alguna pastillita para no vomitar tanto. Ándale, ándale. Oye, y bueno, voy a hacerte un bridge aquí o un puente para que la gente lo entienda. Tú eres de Madrid, me dice, ¿no? Sí, El fútbol español es uno de los mejores a nivel mundial. ¿Cómo ha sido para ti? ¿Has cubrido fútbol? ¿Has cubrido grandes equipos? Cuéntame esa parte. sí. He tenido la suerte de grabar mucho fútbol y unas veces, estando en cadenas como Telecinco o en 4 y CNN, que también se emitía aquí CNN, Ok. aquí pues grabábamos partidos de fútbol y nos tocaba ir al estadio del Madrid o al estadio del Atleti ¡Wow! o a algún otro equipo, algún viaje también. Pero ¡Wow! el momento culmin de poder grabar fútbol fue cuando en el 2017 me ficha una productora para trabajar para Movistar y Ah, ok. Movistar justo hacían un programa que ese año lo sacaban, se llamaba Minuto Cero o algo así, y necesitaban un cámara para cubrir al Real Madrid, otro cámara para cubrir al Atlético de Madrid y otro cámara para cubrir al Barcelona. Y Ya. cuando no hubiera fútbol de los clubes, nos íbamos con la selección española o con algún equipo de baloncesto. Y, ¡Wow! y yo tuve la suerte de que me tocó el equipo de mis amores, el Atlético de ¿Cuál Madrid. es? Atlético de Madrid. Sí, sí, Con el sí. Simeone, ¿no? Hombre. No, es un buen equipo. Siempre ha dado la batalla bastante fuerte al Real Madrid o al Barcelona. Bueno, Ya. últimamente damos batalla, pero no mucha. ¡Wow! ¿Y qué tal? Y bueno, me imagino desde niño has sido fan de ese equipo, ¿no? Sí, sí, sí. He Y estado cuando toda. se te dio la oportunidad de primera vez entrar al estadio, pero como camarógrafo, con ese privilegio que nos dan de vez en cuando, Bueno, entrar a de ese vez en cuando. estadio y ver a los jugadores, ¿cómo fue el sentir tuyo? Pues al principio muy emocionante. No sabes si eres un aficionado o eres un profesional Un y profesional. tienes que guardar las apariencias y no ponerte como loco a hacer fotos a tus Correcto. ídolos. Pero bueno, eso al principio es como, pues eres joven y quieres hacer lo mejor posible, pero al cabo de un tiempo te vas dando cuenta que es una cobertura más y tienes que grabarlo como una cobertura más y grabar a los Correcto. jugadores como si fuera un artista, un cantante o un político igual. Porque ellos Wow. tampoco te ven como un aficionado, te ven como un profesional y entonces no esperan que te pongas a hacerte fotos con ellos, no esperan que... Correcto.
¿sabes? Entonces, al principio como muy entusiasmado y luego ya te vas quitando un poquito más ese entusiasmo, pero por dentro sigo siendo del Atleti y si me mandan grabar al Atleti, estoy súper contento. Y alguna vez me he hecho alguna foto con algún jugador, eso lo ¿En tengo que serio? decir. Sí, sí, he aprovechado. Aquí en Estados Unidos es un poquito estricto esa parte. Sí. Tú no te puedes tomar fotos con los jugadores. A la hora que te ven haciendo eso, te quitan la credencial de prensa. Claro, aquí se enfadan un En- poco, pero ya, sí, 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 porque pienso que, no sé, siendo prensa, nosotros deberíamos tener ese como privilegio, ¿no? O sea, al final terminamos igual conversando atrás de cámara con ellos. claro, claro. Entonces, ¿qué viene mal tomarse una foto? Pero ya, aquí son muy estrictos, demasiado estrictos. Ya, ya. Se les trata como si fueran personas no accesibles, cuando ellos lo que quieren es ser más humildes y más accesibles. Algunos, no todos. Hay Correcto, algún jugador correcto. que es muy inaccesible, pero hay otros que sí, Claro. que yo he tenido la suerte de grabar a Fernando Torres alguna que otra vez y me he hecho alguna foto con Fernando Torres. Sí, sí, sí. Wow, wow. ¿Cuál es la sensación cuando vas a un partido del Atlético con el Real Madrid o con el Barcelona? ¿Se siente eso así bien penetrante la emoción? Porque Sí, dicen claro. que esos estadios son muy gigantes. Claro, yo he tenido la suerte de ser socio durante muchos años y entonces el entrar al estadio era para mí un día normal, porque yo iba cada 15 días al fútbol a ver a mi equipo. Ah, Pero bajar a la altura de los jugadores y ponerme a su altura y ponerme a grabar era diferente. A claro, esa altura era como tú dices un poquito, tienes ese privilegio de estar un poco más cerca de ellos, ¿no? Que la gente que está en la grada es un poco esa distancia que les salva y correcto. también se utiliza un poco como de escudo de poder gritar, decir lo que quieras en la grada, pero al estar abajo estás un poco más metido en la acción y entonces te intentas también un poco controlar y ponerte a Ujú, grabar y ser profesional, claro. claro. No te vayas Oye, a perder algún gol o no grabes algún gol o alguna falta y encima te echan la bronca. correcto. Sí, Y sí. como tú dices, manteniéndose en el límite de lo profesional. Pero muchas veces eso, no sé allá, pero acá, por ejemplo, a nosotros nos prohíben celebrar un gol. O celebrar. Yo he cubierto, sí, he cubierto partidos de la NFL, los Broncos de Colorado. Sí, Y cuando ellos hacen un touchdown, olvídate que yo diga, ¡eh! No, que entonces yo no lo puedo hacer. Que claro. si, aunque sea muy de los Broncos. En el caso tuyo, pues pasa lo mismo, no te permiten celebrar No es que no te lo o- permitan, no está muy bien visto, pero Perfecto. sí te lo permiten, porque yo lo he hecho. A mí me Ah, lo has toca, hecho. sí, viajando con el Atlético de Madrid, alguna vez me ha tocado, pues eso, estar a pie de campo y a lo mejor, pues no sé, estando en Bakú, en Azerbaiyán o algún partido así de lejos y estás allí, estás grabando y tu equipo mete gol y dices, tengo que celebrarlo aunque sea poquito. Pero sí, sí, sí. Lo haces un poquito Wow. así a escondidas, tampoco que se entere mucha gente, pero sí, claro, hay Ah, que mira. celebrarlo. ¿Qué experiencia te dejó grabar o estar en el mismo lugar y respirando el mismo aire de Messi, que es el jugador más importante a nivel mundial? Es Te increíble. la estoy colocando difícil, ¿ah? Te la estoy No, colocando difícil. es increíble. Yo, hombre, no he tenido yo la suerte de estar muy cerca de Messi, pero es increíble. Tenerle en el campo y estar ahí es como, es el mejor jugador del mundo. Entonces es Correcto. como, ¿qué vas a hacer? Pues alabarle. Y en este mundo de la televisión, veo que has hecho noticias, has hecho deporte. ¿Te has también ido al área de la política? Siempre. Al estar trabajando para informativos, el telediario que se dice aquí, los Mm. informativos, Ujú. igual un día trabajas haciendo un atentado, como nos ha tocado a veces, o grabas cultura, grabas una Ok. exposición, y muchas veces últimamente es política, porque Ah, ok. los medios de aquí están muy politizados y están eh, prácticamente lo que se vende aquí es
hablar de la política, del gobierno, de la oposición, de toda la corrupción que hay, Ya. Y entonces es día sí, al menos un compañero de los que estamos en plantilla tiene que ir a grabar política sí o sí. Y bueno, es bastante aburrido, pero también te pone en el sitio de la actualidad. Y entonces Ya. estás más pendiente, aunque no te atrae mucho, porque la política no me atrae mucho, pero sí estás como muy actualizado y sabes de primera mano todo lo que está pasando, porque ves pasar a un político que te cuenta, y te vas a un acto de otro político y te cuenta su versión, y te vas a otro acto de otro político y te cuenta otra versión. Y luego la televisión es la que decide qué sacar y qué no sacar, y por eso está Correcto. todo muy politizado aquí. Pero bueno, No. te hacen estar al día de todo. Y de esta rama que te ofrece la televisión, ¿cuál es el departamento que más te gusta? Hombre, a mí los deportes no me importaban hacerlos, sobre todo siguiendo a mi equipo. Pero al no seguir a un equipo, al hacer muchos equipos, a mí me gusta más hacer reportajes. Reportajes, ¿ok? Reportajes sociales, reportajes de cultura, en los que puedes contar más cosas, grabando más escenas y más entrevistas, más, ¿sabes? No solo el deporte, lo que pasa en ese momento, o el político que sale de los juzgados, sino el contar una historia con tus imágenes. Y Ya, ya, ya. eso a veces, si el redactor, que es el que monta las imágenes, las monta bien, como cuando yo las grabo bien, pues a veces el reportaje queda muy chulo. Claro que sí, claro. ¿Tú, aparte de grabar, editas o solamente Yo grabas? sí edito, pero en el medio en el que estoy no editamos. Cuando estaba de Ah, ok. freelance, al estar de freelance, sí había trabajos que te salían y te pedían editar, pero Ok. no toda la pieza. A lo mejor te decían, compáctame un poco todas las imágenes, el bruto, seleccióname lo mejor y nosotros colocamos mejor la pieza así y así. Cuéntame cómo era trabajar como camarógrafo hace 30 años y con el presente. Pues hombre, hace 30 años, veintitantos, llevo yo ya casi 30 también. eh, Era mucho, también yo era más joven, lo veía todo de otra forma, pero se tenía muy en cuenta la calidad de lo que tú grababas, de cómo lo grababas, se Ujú, tenía muy en cuenta. ujú. De hecho, si grababas algo mal, te podían llegar a decir, oye, eso no estaba bien balanceado, ¿no? Está un poquito rojo, azul, y el sonido está un poco así roto, ¿sabes? Ese tipo de comentarios sí te los podían llegar a decir. Ya, Hoy en día prácticamente, o sea, no importa nada. no se tiene tanto en cuenta la calidad de lo que has grabado, sino la inmediatez y el servicio que les has Correcto, dado rápido para poder enviar esas imágenes y que las tengan rápido. Entonces, correcto, correcto. no se tiene en cuenta últimamente la calidad, aunque sí que hay compañeros redactores que cuando te montan tus imágenes te dicen, oye, esto ha quedado fenomenal porque lo has grabado fenomenal. Y yo lo intento montar así y ha quedado chulo. El hecho de que tú dices de que muchas veces a ellos no les interesa un poco la calidad por el hecho de competir y lanzar la imagen lo más rápido posible al aire, ¿tú crees que esto es producto de que están compitiendo con las redes sociales? Tú sabes que Claro, las redes claro. sociales, la noticia se divulga bastante rápido. Sí, totalmente. Y todo, yo creo que todo aquí en España empezó con la entrada de productoras en Telecinco. En Telecinco Mm, hace casi 30 años o así, quien dirigía Telecinco era un italiano que trajo el método de traer productoras y externalizar puestos de trabajo. Entonces, a la hora de buscar calidad, era menos interesante que buscar lo barato y lo correcto. rápido. Sí, aquí igual, compiten todo el mundo con la exclusiva. Y como venga la imagen, da un carajo. Simplemente la idea es lanzarlo primero y Sí, sí. fuimos los primeros nosotros. Esa es la idea. Y por eso te digo que últimamente como me apetece más hacer reportajes porque no tenemos mucha prisa, entre comillas, y podemos dedicarle un par de horitas al reportaje en casa de un chaval que está enfermo
un señor que ha montado un negocio con su hermano, o una niña que está con parálisis, como te he mandado algún vídeo de un vídeo que hice hace poco de una niña que tenía 9 años, Valeria, y le hicimos un reportaje en un gimnasio y la niña nos sorprendió a todos los que estábamos allí. Y acabé hasta dándole un abrazo porque, vamos, la cría era increíble. Entonces, ese momento de poder dedicarle tiempo a hablar con ella y meterte no en el papel, pero sí hablar con ella, o sea, involucrarte más en el reportaje y poderle dedicar tiempo. Pero si al final, como el redactor que fue Rubén montó la pieza esta de Valeria, al final queda súper chula y emotiva. Y entonces tú sí te sientes un poco realizado en ese momento. Claro. ¿No? Bueno, Oscar, hasta el momento me has contado 2 experiencias que has vivido y vamos con una tercera, ¿te parece? Otras noticias menos malas, entre comillas, de las que te hacen pensártelo luego, fue como en 2007, creo que fue, estando yo en otra cadena que se llamaba 4 y dábamos también cobertura para CNN Plus. Fue la cumbre iberoamericana en Chile. Ahí, ¿Cuándo fue eso? En el 2007. Ah, ¿fuiste a Chile? Sí, viajábamos bastante cuando estábamos. Y me acuerdo que en aquella cumbre nos mandaron pues lo típico. Vas desde aquí con todo pagado, vas en un autobús con toda la prensa, te llevan, te traen, te colocan. Prácticamente no tienes que hacer nada, ¿no? Vas, te ponen en una sala de prensa donde dan los ministros ruedas de prensa y todo como muy aburrido, haces tus directos para España. Y ya el último día, cuando estábamos así ya, bueno, pues ¿qué hacemos? Yo con la productora, que me llevaba muy bien con ella, María José, y estábamos así, bueno, pues ya solo queda un acto en el que participa el presidente de gobierno y los reyes, y se presenta también en pues otros dirigentes, ¿no? Y entonces no sé si recordaréis el ¿Por qué no te callas? Del rey. A Chávez. A Chávez. Y entonces, ¿tú estabas ahí? Yo, si te digo la verdad, donde estábamos tomándonos una Coca-Cola en un bar que había cerca, porque era el último acto y esa señal la grababan la televisión chilena, pero no la daban en directo, la grababan. Y entonces, ¿qué pasa? Que todos los de la prensa de Madrid, toda la prensa de España, dijimos, bueno, pues este acto, como lo graban, ya nos lo pasarán después. Y entonces nos fuimos todos. No quedaba ni un español en la cumbre. Ajá. Y nos fuimos a tomar pues alguna Coca-Cola por ahí. Y justo estando tomándonos la Coca-Cola, nos llaman a nuestros móviles desde España. Oye, ¿dónde estáis? ¿Tenéis las imágenes? ¿Qué imágenes? ¿Qué imágenes? Si ya esto se ha acabado. No, ¿cómo que se ha acabado? Acaba el rey de cortarle la voz a Chávez y el presidente de gobierno ha tenido que poner orden porque el rey de España le ha dicho que se calle la boca a Chávez. Entonces, claro, ahí dijimos, madre mía, la que se acaba de liar y no estamos. Entonces volvimos corriendo en taxis, corriendo a la cumbre, nos dejaron pasar, todavía llevamos la acreditación en la mano. Y entramos corriendo y, claro, lo primero a la televisión chilena, oye, por favor, pasarnos las imágenes. No, ¿qué imágenes? No, estas imágenes las pasamos a la cadena y la cadena luego las distribuirá, pero ya a saber cuándo. No, las tenéis que pasar las imágenes porque ha pasado algo. No sabemos nada, nos decían. Entonces nos pasamos por la cabina, nosotros teníamos una cabina, los de F tenían otra cabina, Antena 3 tenía otra cabina. Y no había nadie, pero en la cabina de televisión española los técnicos habían dejado un magnetoscopio grabando. Y entonces justo ese magnetoscopio seguía grabando cuando llegamos. La casualidad de que no había nadie en la cabina. Entonces dijimos, bueno, el resto de la conferencia o lo que haya pasado da igual. Lo importante es lo que ha pasado en ese minuto. Entonces, correcto. Entre un par de compañeros, yo y la productora, decidimos cortar, ahora sí lo puedo contar porque ya han pasado muchos años, pero en aquel momento decidimos cortar la grabación de televisión española
rebobinar con el shooter para atrás y buscar el punto en el que decía el por qué no te callas. Y entonces, en cuanto lo dijo, Claro. repicamos las cintas, hicimos como 4 copias, nos las repartimos entre los medios y nos fuimos corriendo a las unidades móviles a poder emitir eso y que en España se pudiera recibir esa señal. Porque Wow. si no esa imagen no la tendrían y tendrían que haberla apagado al cabo de un día o algo así a la televisión chilena. Damn. Y entonces, claro, entre la productora, yo y los otros 2 cámaras dijimos, no, esto no decimos ni mu porque nos habían pillado tomándonos una Coca-Cola. Y en un viaje tan caro, pues no, no estaba bien visto. Oye, pero si se encontraron con ese device que estaba grabando, ustedes están cometiendo un delito en pocas palabras, ¿no? Porque no les No, pertenecía, ¿no? no, con delito ninguno. El compañero de televisión española luego nos dijo, oye, ¿sabéis si mi cinta que está grabando? Digo, sí, está aquí grabando, porque claro, terminamos de repicar y lo dejamos Y la grabando otra dejaron vez. grabando otra vez ya. Sí, esto sigue grabando. Ah, genial, porque entonces voy a recuperarlo y voy a mandar las imágenes. Ah, no te preocupes, luego si quieres no lo pasas. Ah, sí, luego si queréis os dejo la cinta. Y, nosotros ya teníamos las Ya imágenes. tenían todo ya. Sí, Híjole, qué experiencia. sí, por poco España no tiene esas imágenes. Qué responsabilidad, ¿no? Y la Total. presión, imagino, de que tu jefa te diga, oye, ¿dónde están las imágenes? Oh, sí te la mando porque la grabé hace un ratito. Cosa No, que no claro, había pasado. ellos no se enteraron cómo las grabamos ni cómo las recogimos ni nada. Entre la productora, yo y los otros 2 cámaras se queda ahí el secreto de... Se Ahora quedó el supongo que secreto. secreto ya no es, pero bueno, como esto fue en el 2007, ya han pasado muchos Ajá. años, ya se puede contar. Y luego, ¿cómo termina ese evento allá en Chile? ¿Cómo fue todo? ¿Lo viviste bien? ¿Fue una buena Sí, experiencia? fue increíble, porque conocí como compañeros cámaras de Chile, compañeros de otros países, Ya. había cientos de países allí metidos y era como, madre mía, cuánta gente. Wow, qué increíble tu experiencia, ¿no? Y por lo menos has viajado mucho, ¿no? Con esta carrera. Sí, no parábamos de viajar, sí. ¿Qué país Cuando aproximadamente o qué evento específicamente? pues, pasamos por Argentina, he estado en Europa, en unos cuantos países de Europa también, Ya, ya. a África también he pasado, y en África es súper chulo porque en una cobertura que nos mandaron a grabar un encuentro de civilizaciones africanas en un cruce de fronteras que hay cerca de Tantán, creo que se llamaba, Ya. y Argelia o por ahí. Hay un cruce de fronteras que hay como 3 o 4 países que comparten una misma esquinita y Ah, ok. entonces ahí nos mandaron a grabar, pues eso, el evento de todas las civilizaciones que se juntaban ahí. Y fue curioso porque nada más llegar, pues llegas al aeropuerto de allí, te pasas desde Marruecos, de Casablanca, te mandan a otro aeropuerto más chiquitito, se llamaba Tantán o algo así. Y cuando llegamos, nos bajamos, esperamos que nos devuelvan las maletas y todo, y nos dicen que sí, que eso era todo. Y ni maletas, ni trípode, ni nada. ¿En serio? Lo que llevábamos en la mano. Y menos mal que llevaba en la mano pues la cámara con 2 baterías y unas cuantas cintas. Y Oh, sí, fue gracioso. Entonces nos tiramos como 2 días grabando lo que pudimos con con lo lo que que tenían. llevábamos encima. Y hicimos el reportaje con 2 baterías y 2 discos. Y Wow. al tercer día o así volvimos al aeropuerto y les dijimos, oye, mira a ver si ya ha llegado el trípode y alguna maleta. Y nos dijeron que sí, claro, que había llegado, pero que, claro, Oh, que había que, ¿cómo se dice? reclamarlo. Reclamarlo de alguna forma. Ya. Y, Ah, ok. y ahí salió una productora que venía con la UNESCO. Con la UNESCO Ya. venían también gente y dijo, dejarme a mí que hable con los gendarmes de aquí, la policía de aquí, que enseguida os saco el material. Y entró con dinero y Wow. salió sin dinero, por supuesto. Qué Y nos sacaron el suerte. trípode, nos sacaron las mochilas, sacaron todo. Pero Wow. estuvo muy gracioso aquello. Y por último, ya para cerrar este ciclo, ¿qué más te falta hacer? Pues mira, siempre me ha quedado, y no es algo
que quisiera hacer siempre, pero siempre me ha quedado la espinita de ir a cubrir un conflicto. Oh, sí. Wow. Sí, porque desde que perdí a un compañero en un conflicto era como, no es que quiera vivir lo que vivió él, porque él perdió la vida en aquel conflicto, pero siempre me ha quedado la espina de grabar un reportaje en algún tipo de guerra. Sí, me he preparado un poco haciendo algún curso de reportero corresponsal de guerra. Últimamente lo hice hace 2 o 3 años, hice un cursillo y te preparan bastante bien y siempre se te queda la espinita ahí de grabar un conflicto. Y eso me recuerda mucho al compañero que perdí en Telecinco, que se llama José Couso, que cubrió la guerra de Irak allí y estando en el Hotel Palestina, que era un hotel de la prensa, pues grabando la invasión del ejército americano, pues los americanos dispararon contra el Hotel Palestina y le mataron a él y a otro compañero en otra terraza. Wow. Y entonces, desde aquello, pues estamos bastante dolidos por aquí porque en los conflictos no se tiene en cuenta mucho la seguridad de la prensa, los cámaras, los seguros de vida, la responsabilidad de cada uno. Sí sabemos que cada uno tenemos nuestra responsabilidad y sabemos dónde nos metemos y sabemos qué puede pasar. Pero los gobiernos luego a la hora de pedir responsabilidades a quien ha pegado el tiro, eso no está muy, muy logrado. Entonces aquí hay bastantes manifestaciones recordando a nuestro compañero José Couso. Y para ir a una guerra hay que tener bastante valentía, viejo. Sí, porque tú sí, sabes, la verdad. estando ahí es tierra de nadie. Te llega un balazo, te llega un bombazo, es lo que había. Claro, es lo que había. La historia es que si tú guardas un poco la seguridad y tú primas en tu seguridad, en teoría no te tiene que pasar nada. Porque hay sitios seguros en los que estás en teoría seguro, como era el Hotel Palestina. Y resulta que ni en los sitios seguros vas a estar seguro. Porque Correcto. El que ataca o el que dispara no tiene en cuenta nada. Entonces, bueno, en los últimos conflictos se está viendo bastante que poco a poco se va intentando no permitir que se grabe todo lo que se pueda grabar. Hace años se iba a una guerra y te empotrabas con un grupo de militares, ibas con ellos hasta el final y te llevaban y te traían. Es verdad. Y te podía pasar cualquier cosa estando con ellos, pero sabías que estabas con ellos y ellos te vigilaban y estabas más o menos seguro. Hoy en día se cubren las guerras de otra forma, es con mucho más cuidado porque sabes que en cualquier momento te tiran una bomba estés donde estés. Y las últimas guerras, las de Ucrania y las de Israel contra Gaza, ahí no se mira dónde está la prensa, ni dónde está el cámara, Correcto. ni el redactor. Ahí tiran la bomba y luego preguntan. Ahí les da igual. Es verdad. ¡Wow! Increíble. ¿Qué respuesta me has dado? Bueno, Oscar, disfruté mucho la conversación contigo. Increíble lo que has vivido. Yo también. Te agradezco mucho el tiempo que me has dedicado para estar aquí en Testigo Invisible. Eres un profesional definitivamente con todo lo que me has contado y te deseo lo mejor, ¿ok? Así que cuídate mucho. Espero que se te haga lo de la cobertura esta que tú me estabas diciendo al final, pero cuídate mucho. Muchas gracias, Moisés. Me quedo con muchas cosas de contarte, así que otro día, si quieres, charlamos y te cuento más cosas. Mira, yo sé que la gente va a quedar totalmente enganchada con esta historia y yo sé que nosotros guardamos muchas historias en el closet, así que eso va a salir. La invitación es un hecho que va a haber una segunda parte. ¿Ok, hermano? Muchas gracias, Moisés. Gracias por dedicar parte de su tiempo para ver los videos que preparo con tanto cariño y dedicación. Es un verdadero placer poder compartir mi pasión con ustedes y saber que hay personas del otro lado de la pantalla que disfrutan y valoran del trabajo de mis compañeros camarógrafos y el mío. Y please, no olvides suscribirte al canal haciendo clic en el botón de aquí abajo.